Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das. A pesar de nosotros, Señor, a pesar de nuestras debilidades, a pesar, Señor, de nuestras fallas, Señor, a ti te ha placido, Señor, usarnos, Señor, pero es para que la excelencia del poder tuyo, Señor, sea magnificado en nosotros, Señor. Oh, Señor, gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor, una vez más por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu pueblo. Gracias, Señor, por tu iglesia. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a mis hermanos y hermanas, Señor, en esta mañana. Obra, Señor, continúa orando, Señor, en medio nuestro, Señor, con todo lo que hemos hecho, Señor, y muy especialmente, Señor, ahora que tu palabra, Señor, va a ser expuesta. Oh, Señor, danos oídos receptivos, corazones, Señor, anhelantes, Señor, mentes bien dispuestas, Señor, para escuchar tu palabra, oh Dios. Y que ella, Señor, obre, Señor, en lo más profundo de nuestro ser y que cambie nuestra vida, nos transforme, Señor, de modo, Señor, que podamos acercarnos más a ti, vivir en santidad, Dios mío, apartados del mal, apartados del pecado, Señor, y consagrados a ti, Señor, a fin de que tu nombre, Señor, sea exaltado, de que tu nombre, Señor, sea hecho, Dios mío, grande en medio, Señor, nuestro, y que eso repercuta, Señor, en toda nuestra comunidad, Señor, y de las personas que nos rodean, y que ellos puedan alcanzar y venir, Señor, a tus pies, Señor, en arrepentimiento y fe. Dirígenos, Señor, obra en medio de nuestro Señor. Nos sentimos débiles, pero confiamos en que tu palabra es todo suficiente y poderosa. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, agradecidos estamos de que nueva vez vamos a estar por aquí. Gracias por recibirnos y vamos a hablar de la palabra de Dios. Hoy inicia la semana de la familia, como decía nuestro hermano pastor Gilberto, y es de suma importancia, hermano, que hasta hoy nosotros podamos por lo menos tomar un mes para hablar del tema y para tratar este importante tema de la familia. Ahora bien, es algo que tenemos que hacer a diario, porque la familia está bajo ataque. La familia está bajo ataque y solo en la medida en que nosotros nos sustentemos y nos aferremos a Cristo es que vamos a poder prevalecer. Pero ciertamente la familia está bajo ataque. Y esto es un tema de suma importancia que se ha escogido para compartir en todo este mes. Es las familias centradas en Cristo superan todas las crisis. Estamos en un mundo convulso, en un mundo, hermano, donde todo lo que vemos ahora es contrario a las buenas costumbres y principalmente el ataque más feroz es contra la familia. Lamentablemente hemos visto desde nuestra perspectiva humana, y hay que aclararlo, cómo es muy posible ya que el nuevo presidente de Estados Unidos sea una persona que esté en contra de todo lo bueno y que quiera rediseñar todos los fundamentos que sustentaron esta nación. Los principios cristianos de la familia y las buenas costumbres han sido tirados por la borda. Y muy posiblemente, si este señor llega a asumir la presidencia como se percibe, entonces ciertamente la iglesia y la familia van a tener serios problemas. Pero eso nosotros lo vemos desde nuestra perspectiva humana. Pero hay algo que tenemos que tener presente, hermanos. El Señor está en su trono y Él gobierna. El Señor gobierna, no hay que temer, no hay por qué preocuparse desmedidamente, porque el Señor gobierna. En el capítulo 19, creo que de Éxodo, en su versículo 20, voy a leerlo porque de hecho hasta lo posté
solamente va a prevalecer si Cristo es el Señor. Las familias que estén centradas en Cristo van a superar todas las crisis. Todas las crisis. Fíjense que no vayan a haber crisis. Habrá crisis. De hecho, el Señor lo dice. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Y todo lo que venga, hermano, nada escapa al control y al soberano plan del Señor. Nada. Por eso nosotros tenemos que estar confiados. Nos preocupamos en cierta medida porque somos seres humanos. Y a veces queremos que las cosas se den según lo que nosotros entendemos. Y no es que estamos diciendo que el presidente actual sea la panacea. Él es un hombre que no ha conocido al Señor. Pero cuando uno hace el balance, justamente puede ver quién en realidad está a favor de los principios cristianos y quién no. Pero el Señor, hermano, reina. Entonces el tema es que las familias centradas en Cristo van a superar todas las crisis. Y el tema que vamos a compartir hoy, el subtema es familias centradas en Cristo. Familias centradas en Cristo. Y cuando nosotros, para entender mejor qué es la centralidad de algo, nosotros decimos que la familia es el núcleo de la sociedad, o sea, el centro, la base de una sociedad. Una sociedad sin familia es un desorden, es un caos. De hecho, no hay sociedad sin familia, porque las sociedades se producen en la medida en que dos hombres se pueden unir en matrimonio y tienen hijos, y así entonces comienza a reproducirse y se forman las sociedades. O sea, que cuando hablamos de familias centradas en Cristo, nos estamos refiriendo a familias que estén dentro de la voluntad y el propósito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A eso nos referimos. ¿Y qué es dentro de su voluntad? Asumir obedientemente los preceptos y las ordenanzas de nuestro Señor. Adán y Eva, en el huerto del Edén, tuvieron que salir del Edén. ¿Por qué? Porque desobedecieron y no se sujetaron a lo que el Señor le había dicho. O sea que estar en el Señor, permanecer en Cristo, es asumir todo lo que Él nos dice que es verdad en su palabra. Y cuando pecamos, nos arrepentimos y Él nos restaura la comunión y Él nos fortalece. Pero las familias centradas en Cristo dependen de que su confianza plena y su obediencia absoluta esté a los mandamientos del Señor Jesucristo. De eso se trata cuando decimos familias centradas en Cristo, los que están dentro de su voluntad. Y la familia, hermano, nosotros hemos entendido que una buena familia cristiana es aquella que se alinea con los principios bíblicos y en las que cada miembro entiende y cumple la función que Dios le ha dado. La familia está compuesta de diferentes personas. El padre, la madre, dice que la familia no es una institución establecida por el hombre. No, la familia tiene su origen en Dios. Varón y hembra los creó Dios. Por eso dijo el Señor: y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ese es el principio, hermano. La familia fue concebida en la mente de Dios. La familia es una institución que ha sido creada por Dios. Y por ende, el diseño de Dios es el que debe prevalecer. No lo que diga la cultura, no lo que digan los medios, no lo que diga la sociedad, ni diga que cualquier presidente es lo que Dios
Si no hay un hombre y una mujer, no puede haber familia. Porque no hay forma humana ni la habrá en que un hombre pueda dar a luz. No hay forma, hermanos. Dios ha hecho todo el plan perfecto, hombre y mujer, para que se complementen y así expresen el diseño de su creador. Esa es la verdad, hermano, que no podemos negociar. Esa es la familia que Dios ha establecido y tenemos que confiarla y proclamarla al mundo. No importan las consecuencias. No importan las consecuencias. El esposo y la esposa son los responsables de mantener a la familia unida, a pesar de la actitud actual del entorno cultural, a pesar de los vientos que soplen. El padre y la madre que han confiado en el Señor tienen que permanecer firmes. Tienen que permanecer firmes, hermanos. No podemos doblar nuestras rodillas. Tenemos que permanecer firmes. Vayan a sus Biblias, por favor, en el libro de Deuteronomio. Es el quinto libro del Pentateuco, ¿verdad? Lo que llamamos los primeros 5 libros de la Biblia. Deuteronomio capítulo 6, del versículo 1 al 9. Vamos a estar leyendo, o al 8, perdón. Deuteronomio 6, del 1 al 8. Leemos para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que enseñasen para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy, o que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Palabra de Dios. El libro de Deuteronomio, hermanos, es el quinto libro de la Biblia, como le hemos dicho, y fue escrito por Moisés. El contexto de este libro es que Moisés, ya cuando llega a la ribera del río Jordán para pasar al otro lado, la tierra prometida, entonces comienza a darle una serie de discursos, de enseñanzas, de repeticiones. De hecho, el libro de Deuteronomio se ha llegado a decir que es como la segunda ley, pero no una segunda ley en el sentido de que es otra ley a la que se le había dado en Éxodo, sino más bien es la repetición de esas leyes. Es como una repetición, como una serie de explicaciones de qué tenían que hacer los israelitas. El pueblo de Israel inició, hermanos, ¿con quién? Con Abraham y Sara. Ustedes recuerdan la historia que Abraham y Sara eran estériles, pero Dios había prometido que iba a hacer un milagro por vía de ellos y que ellos serían padres de muchedumbres. Y el Señor llegó a cumplir su promesa cuando tuvieron el hijo según la promesa, Isaac, y luego Isaac entonces tiene a Jacob y a Esaú, y luego entonces Jacob tiene a los 12 patriarcas, y así comienza el pueblo de Israel a multiplicarse. Pero su origen, en el sentido de
Y como leímos en el pasaje que cité al principio, en Éxodo 13, cuando el Señor entonces iba a cruzar al pueblo por medio del río, del mar, que le dice a Moisés, para que Moisés entonces le transmita al pueblo que no teman y que estén firmes, porque ellos iban a ver con sus ojos la salvación que Dios iba a revelar. Y esto también aplica a nosotros en nuestros días hoy. Nosotros podemos ver, hermano, que todo el sistema del mundo se esté corrompiendo, que las cosas vayan de mal en peor, pero tenemos que permanecer firmes y confiados y ver la salvación que el Señor hará en medio nuestro. El Señor salvará a su pueblo. El Señor guardará a su pueblo. Y esto es garantía, hermano, para que nosotros obedezcamos. El pueblo de Israel, cuando cruzó el Mar Rojo, que duró 40 años en el desierto, a causa de su desobediencia, maldicieron a Dios, no creyeron en la promesa del Señor, aun cuando ellos vieron cómo Dios lo había sacado de Egipto con brazo fuerte. Todas las proezas que Dios hizo, pero aún así el pueblo se mantuvo incrédulo. Y de hecho, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida a causa de la maldad del pueblo, que Moisés entonces en una ocasión falló contra Dios. Pero esa generación que había salido de Egipto, ya en ese periodo de los 40 años en el desierto, habían perecido, porque el Señor le había dicho que ellos no iban a ver la tierra prometida, ni iban a entrar allá. Solamente Josué y Caleb, que se mantuvieron firmes en medio de la cultura, en medio de Guadalajara, en medio de un pueblo que aún maldice a Dios y niega a Dios. Ellos permanecieron firmes. Tú y yo tenemos que permanecer firmes en este tiempo. No importa lo que veamos, no importa lo que se pueda levantar. Josué y Caleb permanecieron obedientes y confiados, aún cuando ellos entraron a la tierra, exploraron la tierra y vieron gigantes y dijeron todo lo que había. Pero cuando fueron a dar el reporte, ellos dijeron: hay gigantes y hay todo esto, hay murallas, pero confiamos en que Dios la entregará en nuestras manos. Porque Él lo había prometido, Él había dicho que ellos iban a poseer la tierra solamente que fueran valientes y esforzados. Nosotros tenemos que ser valientes, entregados, dispuestos. No importa lo que podamos ver. El Señor reina y está en su trono. El Señor reina y está en su trono y tiene todo poder y toda autoridad para doblegar, y un día no muy lejano toda rodilla se doblará ante Él. Y toda lengua confesará que Él es Dios, que Él es Rey. Los egipcios y el mal que vemos hoy no será para siempre. No será para siempre. Y en ese contexto, hermano, es que Moisés comienza a explicarle y a exhortarle al pueblo de Israel a que tuvieran mucho cuidado en la tierra que iban a entrar. Y comienza a dar una serie de discursos, de exhortaciones, porque él había visto cómo ellos estaban en el desierto, pero la generación a la que Moisés le está dando este discurso en Deuteronomio ahora no fue la que salió de Egipto. La que salió de Egipto había perecido por su maldad y por su incredulidad. Pero los niños y los que nacieron, los niños que salieron de allá y los que nacieron en el desierto, el Señor los guardó y dijo que a ellos sí le iba a entregar la tierra. Los que salieron de Egipto ya adultos decían que el Señor lo había sacado de Egipto para matarlos en el desierto. Acusaron al Dios que lo había rescatado de genocida, hermano. Acusaron a Dios que era un criminal, que Dios lo había sacado de Egipto para matarlos en el desierto. Y que había sacado a sus hijos de donde estaban para venir, para que perecieran en el desierto. Y
porque hay algunos que habían salido jóvenes de allá. Y Moisés comienza a explicarles y a darles detalles de cómo tenían que conducirse. Y es en este contexto, hermano, entonces es que Moisés empieza cuando le decía a ellos que tenían que tener mucho cuidado y ser obedientes a los estatutos y ordenanzas que el Señor les había mandado. El primer punto que vamos a ver es que la familia debe conocer la palabra de Dios y obedecerla. Una familia que quiere estar centrada en Cristo tiene que conocer a Cristo a través de su palabra y obedecerla. Por eso el Señor le dice, cuando Moisés escribe en el primer versículo del capítulo 6, dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos. Toda la ley, todos los discursos que el Señor le había dicho cuando subió al monte Sinaí, que le dio la ley a Moisés, estos estatutos tenían que permanecer en medio de ellos. O sea, estos pues estatutos, o sea, los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó. No es una opción, hermanos. El que quiera someterse al Señor, no es una opción que tú obedezcas la palabra del Señor. La familia que quiere estar centrada en Cristo tiene que conocer la palabra de Cristo y obedecerla. Tiene que conocerla y obedecerla. Y por eso el Señor entonces les manda que nos enseñen. La enseñanza de la palabra de Dios en la familia es esencial, hermanos. Es esencial. Y la sociedad judía, hermano, de ese tiempo estaba compuesto por tribus. Cada tribu estaba compuesta por numerosas familias. A quien le estaba hablando ahí ya eran padres, que ellos eran los encargados de transmitir esos mandamientos, estatutos y decretos que Jehová le había mandado, y que la enseñaran. Que la enseñaran, porque solamente se la medida cuando les enseña la palabra de manera constante, bien, es que esa palabra puede hacer la obra en el corazón de los niños y de la familia. Y esto tenía un propósito, hermanos. No solamente era que se le enseñaran todos esos mandamientos y estatutos por conocerlos y ya. No. Nosotros no podemos solamente venir a la iglesia y conocer la palabra y punto. Es para obedecerla. La obediencia, hermano, es fundamental en la vida del cristiano. Es fundamental en la vida del cristiano. Fíjense en el mismo versículo 1, cuando dice que estos pues son los mandamientos y estatutos que Jehová mandó, que os enseñen para. Y ahí da entonces la razón por la cual era necesario que conocieran los estatutos y decretos del Señor. Y estos son sinónimos, hermano: mandamientos, estatutos y decretos. Es un énfasis que le está haciendo para que puedan razonar. Y dice: ¿para qué entonces? Para que los pongáis por obra. Para que lo pongáis por obra, para que lo ejecutes, para que lo apliques, para que lo ingieras, para que lo vivas. Este era el propósito de que el Señor le había mandado que le enseñara las leyes, los estatutos y mandamientos, los decretos del Señor. Esta era la importancia, hermano, esta era la importancia. Y el Salmo 19, vamos a leer parte del Salmo 19 para que veamos las riquezas que hay en los estatutos de Dios. Dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día, y una noche a la otra noche revela la sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, pero
palabra del Señor nos confronta también. Nos anima. Cuando estamos ambivalentes, cuando estamos en pereza, cuando estamos deprimidos, el Señor nos fortalece a través de su palabra. Dice entonces, en guardarnos hay grande recompensa. Por eso Moisés les explicaba y les animaba y les exhortaba a que se mantuvieran firmes en guardar los decretos y estatutos del Señor, porque en guardarlos hay recompensa. Permanecer firme al Señor tiene recompensas eternas, hermano. No solamente a la luz de lo que podemos ver con nuestros ojos, sino más allá de la muerte. Más allá de la eternidad, el Señor nos continuará bendiciendo con toda bendición. Porque las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Son eternas. El Señor, hermanos, nos ha dejado su palabra para que nosotros la obedezcamos, la conozcamos y seamos fieles a ella. Y solamente cuando una familia está totalmente entregada a obedecer su palabra y a enseñarla, entonces es que va a ser centrada en Cristo. Y continúa diciendo el versículo 2, para que temas a Jehová tu Dios. Para que temas a Jehová tu Dios. Y no es un temor como de un pánico, como que el Señor anda buscando a todos los seres humanos para castigarlos y para destruirlos. No. El Señor dice, yo no he venido a destruir, sino que he venido a salvar, porque ya no está condenado, hermano. El que permanece en incredulidad está condenado, pero el Señor vino para dar vida y vida en abundancia. Ese es el propósito del Señor. Por eso entonces el Proverbio 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio, o sea, cuando un hombre quiere hacerse sabio, inicia temiendo a su Creador. Dice entonces que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Por eso que cuando usted puede ver una persona que puede ser muy intelectual, pero si niega que lo que existe tiene un misterio, tiene un creador, entonces se hace necio. Pero los que temen a Jehová, entonces es porque han descubierto la verdadera sabiduría. La sabiduría o el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor reverente, respetuoso, conociendo que Él es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Ovejas suyas somos y ovejas, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Nosotros somos su pueblo. Y como tales tenemos, hermano, que permanecer en su palabra. No desviándonos por lo que digan las cosas del mundo. Son agradables al oír. Pero cuando lo analizamos en comparación con las cosas eternas, no tiene ninguna relevancia. Porque son perecederas. Todo lo que vemos, hermanos, son perecederas. Todas las cosas que vemos van a perecer, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Entonces dice que para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando. ¿Y a quiénes? Entonces el mismo versículo 2 dice, tu hijo, tu hijo y el hijo de tu hijo. O sea, nosotros estamos viendo de manera clara y que a quien le están exhortando es a los padres de la familia, que tienen la responsabilidad de guiar a sus hijos, a enseñarle a que teman al Señor, a que conozcan su palabra, porque nadie que no conoce unos estatutos va a poder obedecer. Si a usted lo meten a un trabajo y no le explican cuáles son las políticas de la empresa, usted va a hacer lo que a usted le parece.
padres que encaminen a sus hijos por el camino de la verdad. Porque eso tiene unas repercusiones, hermanos. Miren, cuando nosotros vemos, por ejemplo, que hay personas que crían a sus hijos en desobediencia y que anden conforme a lo que ellos desean, como se está viendo ahora, entonces, ¿qué va a pasar? Los hijos de estos hijos, ¿qué van a hacer? Totalmente desviados, pero los demás, ¿qué van a hacer? La próxima generación, totalmente desviados. Pero ellos van a llegar a un punto que van a estar sin conocimiento, sin luz de la palabra de Dios absolutamente, y toda esa generación va a estar descarrilada camino al infierno. Pero cuando tú enseñas a tus hijos a temer al Señor, entonces hay grande recompensa en guardar los testimonios del Señor. Amén. Porque va a prevalecer. Dice que entonces va a ser como árbol plantado junto a corriente del río, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Por qué? Porque ha sido alimentado con la palabra de Dios, ha sido instruido en el camino de Dios, que lo hace sabio. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Si quieres que tus hijos, que tu familia sean sabios, encamínalos en el principio de la palabra de Dios. Solamente así las familias van a estar verdaderamente centradas en Cristo, que es la roca de la eternidad. Es Cristo, hermano. Es Cristo. Y en los próximos, en los versículos 3 y 4, él le dice, oye. Y comienza el 4 también diciéndole, oye. El oír no es solamente que tú oigas de manera normal y rutinaria, es que escuches con atención, presta oído, presta debida atención a lo que dice, que es de manera que es muy importante y necesaria. Oye pues Israel, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. Oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Amén. Y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Ellos iban a entrar a una tierra prometida, iban a afrontar nuevos retos, pero tenían que estar bien equipados con la palabra de Dios, con tener el conocimiento debido de la palabra de Dios. Y hasta el día de hoy, hermanos, estas porciones le llaman la Shema, que son los estatutos y principios que muchos de los judíos aún al día de hoy lo repiten en su casa de manera continua. Y el Señor Jesucristo en su tentación en el desierto, todas las respuestas que le dio a Satanás estuvieron basadas en este libro de Deuteronomio. Todo, como Dios pudo afrontar en medio del Dios hombre, en medio del desierto, en medio del hambre, de la dificultad, de la sed, fue con la palabra de Dios. Nosotros estamos en un mundo que es un desierto, donde vemos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. De la manera que nosotros podemos hacer frente a esto es conociendo la palabra de Dios. Como Israel iba a entrar a un sitio donde no conocía el sistema, y de hecho el sistema, Dios le había dicho que no se casaran con los hijos y las hijas de los nativos de Canaán. ¿Por qué? Porque lo iban a llevar a la idolatría. Pero para tú conocer el bien y el mal, o para poder discernir y diferenciar, tienes que conocer la verdad. Hay que conocer la verdad. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Jehová nuestro Dios, uno es. La segunda parte que quisiera, hermano, tratar en esta mañana es amar a Dios y permanecer en su palabra. Familias centradas en Cristo tienen que conocer la palabra de Dios y obedecerla, pero también tienen que amar a Dios
Es de manera integral, hermano, con todo nuestro ser, que todo nuestro ser ame a Dios. Y nosotros en nuestra propia fuerza no podemos hacerlo, hermano. Por eso tenemos que depender del Espíritu Santo de Dios. Es cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas que Él va cambiándonos y transformándonos y nos da un nuevo paladar para desear a Dios, para amar a Dios, para buscar a Dios, para no someternos a las cosas de este mundo, sino conformarnos a la imagen de su Hijo. Y el Señor, en varias partes del Nuevo Testamento, Él tuvo esto, le decía esto a sus discípulos: y amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. Amar a Dios, hermanos, es algo que tiene que estar en nuestras vidas. El amor de Dios, pero nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos amó primero, por eso nosotros podemos amarle. Nosotros no podemos amarle solamente porque nazca de nosotros, porque no va a nacer de nosotros, pero cuando nos sometemos a Él, a la dirección de su palabra y nos entregamos a Él, entonces Él pone de su amor en nosotros, entonces nosotros podemos desear. Podemos desear y permanecer en su palabra. Y el versículo 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. El centro de la voluntad es el corazón. No se está refiriendo al órgano físico, es el centro mismo de nuestros deseos, de nuestra voluntad. Y ahí es que deben de estar estas palabras guardadas. Y repite de nuevo, y las repetirás a tus hijos. Ustedes sabían que es algo que tú conoces, que tú absorbes, pero es para que lo vuelvas a reproducir en tus hijos. Es la manera, hermano, de tener familias centradas en Cristo. Y el Señor Jesucristo, hablando de la permanencia, por ejemplo en Juan, capítulo 15, versículo 4 al 7, fíjense cómo Jesús enfatiza que hay que estar unido a Él y permanecer en Él. Versículo 4 dice: permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Amén. Permanecer es estar afianzado, es estar centrado, es estar enraizados. ¿En quién? En Cristo. Por eso Él mismo lo dice. Y el versículo 5 también vuelve a decir: yo soy la vid verdadera, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Tenemos que permanecer en Cristo, hermano. No es solamente de labios, es que nuestras vidas reflejen esa verdad de permanecer en Cristo. Versículo 6: el que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará, y los recogerán y los echarán en el fuego que arde. No permanecer en Cristo también tiene sus consecuencias. No permanecer en Cristo tiene consecuencias. Por eso Él dice que el que permanece en Él y Él en ellos, entonces da fruto, produce fruto. Pero si no permaneces en Él, entonces eres cortado y echado fuera al fuego que arde. El versículo 7: permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Todo lo que pidamos conforme a la voluntad de Dios, Él lo hará. Pero tenemos que permanecer en Él. Si queremos tener familias centradas en Cristo, familias que impacten nuestra sociedad, familias que puedan prevalecer ante la hora de las pruebas, tenemos que permanecer en los estatutos y en los mandamientos y ordenanzas del Señor. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Separado de mí, nada podéis hacer. Y Él continúa diciendo en el versículo 8: y las atarás, en el versículo 8 del capítulo 6 de Deuteronomio,
meditación. Meditar en la palabra de Dios. Debemos poner la palabra de Dios en nuestros corazones para que nuestros pensamientos estén diariamente ocupados por ella. Nuestros pensamientos, nuestra conducta deben de estar dirigidos y permeados como una esponja, hermano, completamente de agua, que la saca, que permanecen empapada de agua. Así tiene que estar nuestra mente. Porque estamos siendo bombardeados por muchas cosas pecaminosas. Y si no tenemos la palabra de Dios en nuestros corazones, en nuestro ser, en nuestra mente, por eso que dice que ames al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma. Porque si no lo haces, hermano, amarás las cosas de este mundo. Te desviarás de las cosas del Señor. Por eso tenemos que tenerla en nuestra mente para meditar en ella. La educación cristiana de los niños dice que repite con frecuencia estas cosas. Ser cuidadosos y exactos en la enseñanza de vuestros hijos. Enseñar de estas verdades a todos los que estén bajo nuestros cuidados de cualquier forma. Nosotros tenemos muchas personas, hermano, que dependen de nosotros. Puede ser que tú seas profesor, puede ser que tú trabajes, tengas un grupo de compañeros. En todas las esferas de influencia que nosotros tenemos, tenemos que compartir la palabra de Dios. Porque ellas son las que dan vida, hermano. Ellas son las que dan vida, ellas son las que pueden cambiar la mente y el corazón. Y también el alma piadosa, nuestras conversaciones tienen que estar siempre llenas de la palabra de Dios. Dice que hablen de estas cosas con la debida reverencia y seriedad, para beneficio no solo de vuestros hijos, sino de vuestros siervos, o sea, de vuestros empleados, amigos y compañeros. Usad toda ocasión para discurrir con quienes os rodean, no asuntos dudosos o discutibles, sino las claras verdades y las leyes de Dios, y estas cosas que corresponden a nuestra paz. Por último, dice que la lectura frecuente de la palabra de Dios. Dice, Dios manda a su pueblo a que escribiera las palabras de la ley en las paredes y en los rollos de pergaminos que habían llevado colgados en las muñecas. Esto era obligatorio al pie de la letra para los judíos. Como es el plan para nosotros, a saber que por todos los medios debemos familiarizarnos con la palabra de Dios para usarla en todas las ocasiones, para prevenir el pecado y para guiarnos en el deber. Por eso que el salmista dice que en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Para tenernos de pecar contra Dios tenemos que estar llenos de su palabra. Tenemos que conocer su palabra. Dice, nunca debemos avergonzarnos de nuestra fe, ni de reconocer que estamos debajo su control y gobierno. Nunca, hermanos, en medio de la cultura en cual no debemos avergonzarnos de que somos hijos de Dios, que obedecemos su palabra, sus mandamientos y sus estatutos. No podemos avergonzarnos. Tenemos que decirlo, hermano, con la frente erguida y a todo pulmón, que Jesucristo reina y que pronto regresará a buscar a su pueblo. Las familias centradas en Cristo tienen que amar a Dios. La familia debe conocer la palabra de Dios y obedecerla, pero también tienen que amar a Dios y permanecer en su palabra. Solamente así, hermano, podemos tener familias centradas verdaderamente en Cristo. En nuestra época, hermanos, estamos siendo bombardeados. Nosotros vemos cómo está el mundo hoy, pero el Señor ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor y Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Oh Señor, que ellas no caigan en el vacío, sino que ellas, Señor, puedan servir, Señor, para traer, Señor, luz a nuestras vidas, y que puedan fortalecernos, Señor, y animarnos a perseverar y a estar firmes en ellas, Señor, y tener familia
vidas verdaderamente centradas en tu palabra, Señor, que es la verdad. Tu palabra es verdad. Santifícame en tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor. Oh Señor, que tu iglesia, Señor, permanezca firme en tu palabra. Que mis hermanos y hermanas puedan, Señor, permanecer firmes en tu palabra. Que yo pueda permanecer firme en tu palabra, Señor. Oh Dios, obra en nuestras vidas. Bendice, Señor, a tu iglesia y llénanos de ti. Y que tu nombre sea glorificado, Señor, en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén.